Bienvenidos a esta charla con la historia. Este fin de mes, el 29, se celebra la victoria de Boquerón, un acontecimiento importante para lo que significó esa guerra que el Paraguay tuvo que pelear contra Bolivia entre 1932 y 1935. Pero llegar a esa contienda preparado significó un gran esfuerzo, tanto humano como bélico. En este primer capítulo estaremos analizando cómo fue que el Paraguay, tras la guerra del 70, inició ese proceso a los efectos de poder llegar preparado o no, vamos a ver, para esta guerra del Chaco. Nos acompaña en este capítulo el coronel Jesús Viveros, historiador y también director del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Coronel, buenas. Un placer estar contigo en este programa y a las órdenes para las consultas que pudieran haber sobre el tema en cuestión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, la pregunta clave, ¿cuándo es que inicia realmente la preparación de Paraguay para poder llegar a defender su Chaco? Y básicamente los antecedentes de la penetración boliviana en el Chaco, tenemos los datos desde el año 1904, 1905 aproximadamente. Entonces, esa es una crisis que viene escalando, ¿verdad? Y ahí entonces nuestro país, ante esta situación, empieza a prepararse básicamente, no de la forma que debería de haber sido, ¿verdad? Pero sí hubo una preparación básicamente con nosotros no teníamos ni siquiera una escuela militar en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en 1905 se hace un intento de creación de una escuela militar, ¿verdad? Que al cabo de 6 meses no prospera y cierra sus aulas, ¿verdad? Después, 15 años después, entonces sí se crea oficialmente ya la escuela militar, empezando a funcionar desde 1916 bajo la dirección del coronel Manlio Esquenón y Lugo, ¿verdad? Entonces, ese básicamente son los inicios de nuestra preparación. Y después vienen algunas leyes ya a raíz del incidente que ocurre en el Fortín Sorpresa el 25 de febrero de 1927. Entonces, se ordena, o sea, el gobierno decreta una movilización que básicamente no es que salió muy bien, entonces se desactiva esa situación, pero el problema seguía latente, ¿verdad? También en este periodo se procede también a la compra de algunos armamentos, llámese fusiles, ametralladoras, morteros, y también la construcción, desordena la construcción de los dos cañoneros, el Paraguay y Humaitá. Básicamente esos son entonces los preparativos iniciales que tuvo nuestro país ante la escalada de esta crisis con Bolivia. Comprendo. Y le consulto, entonces el Paraguay tiene primeramente, se vuelca a formar cuadros, ¿verdad?, para su ejército, y luego viene la adquisición de armamento. Esta adquisición de armamento, ¿cómo realmente es que se termina ejecutando? ¿Cómo se eligen los proveedores? ¿Cuál es la doctrina que de alguna forma el ejército plantea para poder tener aquel material bélico que le sea útil? Sí, básicamente para la preparación de las fuerzas, ¿verdad?, necesitábamos armamentos, básicamente los fusiles, y la artillería. Prácticamente teníamos que empezar de cero, ya que después de la guerra de la Triple Alianza no desapareció nuestro ejército, ¿verdad? Nuestro en cuanto a personal y material, ¿verdad?
Bueno, y eso con los años, como todas las cosas van evolucionando, entonces las armas de la misma forma. Y básicamente una de las compras más importantes, las primeras compras, fue la de los 10.000 fusiles de España, ¿verdad? Ya que nosotros queríamos el fusil Mauser y solamente los países que podrían fabricarlo. Originalmente el Mauser nació en Alemania, pero por las cuestiones del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no podía fabricarla. Entonces, los países que sí podrían fabricarnos eran España, Bélgica y Suiza. Pero la única, después del problema del Fortín Sorpresa y el apuro que teníamos para comprar, para prepararnos, ¿verdad? Ya que la guerra era inminente, entonces España era la única que podría fabricarnos en forma inmediata ese pedido de 10.000 fusiles. Volviendo un poquito al terreno, el Chaco. El Chaco es realmente un desconocido a principios del siglo XIX y prácticamente llega en esas circunstancias al siglo XX. Los rusos blancos colaboraron mucho en esa primera exploración y los bolivianos aparentemente se centraron en el río Pilcomayo como su línea de acceso, ¿verdad?, hacia el centro. ¿Eso fue realmente así? ¿Cómo se llega realmente a poder determinar la mejor ubicación para los fortines paraguayos en esta etapa de preguerra? Así mismo como mencionaste, profe, la participación de los rusos blancos en el proceso de exploración, en los trabajos de reconocimiento fue muy importante. Ellos también descubrieron algunas lagunas, ¿verdad? Donde, donde teníamos agua dulce, que era el principal elemento que se necesitaba en el Chaco, al ser un territorio semidesértico. Entonces el agua era un factor fundamental. O sea, básicamente ambos ejércitos, el objetivo ya de ambos ejércitos durante la guerra fue justamente la conquista de lugares donde había agua. Entonces, eh, así fue el tema. El caso de los bolivianos, la misma cosa. Ellos penetraron el Chaco desde 1905 aproximadamente, especialmente a lo largo del río Pilcomayo, justamente por la cuestión del agua. Entonces vinieron avanzando eh, a lo largo del río Pilcomayo, fundando fortines, Vallivian, Huachala, Muñoz, lo que ahora es General Díaz. Bueno, y también de nuestra parte, ante esta situación, en ese territorio inhóspito, entonces también nuestro gobierno empezó a establecer también los fortines, ¿verdad? Para justamente hacer acto de presencia en ese territorio y así cuidar, ¿verdad?, nuestra soberanía. Eso es así, así como lo mencionaste, y los puntos donde el factor determinante para establecer un fortín era justamente la presencia de agua dulce. Comprendo. Se suele leer en los libros de historia que en los militares existían como dos doctrinas. Algunos que pensaban que lo ideal sería esperar en las costas del litoral del río Paraguay y otros adentrarse en el Chaco, que fue lo que se terminó imponiendo. ¿Eso respondía realmente a una estrategia militar adecuada, el hecho de adentrarse en el Chaco? Asimismo, así como mencionaste, profe, había dos corrientes, ¿verdad? Eh, Básicamente los coroneles más antiguos y inclusive los generales de aquella época eran de la idea de defender al Paraguay, ¿verdad? Ya sobre el río Paraguay. O sea, como en el Chaco no existía un obstáculo de bulto, nosotros le llamamos en operaciones militares. El único obstáculo de bulto que teníamos acá era el río Paraguay. Entonces, muchos de los oficiales tenían esa idea, esa concepción de el, defender, defendernos sobre el río Paraguay mismo. O sea, que entregar el Chaco sin pelear, básicamente. Y la otra concepción era justamente la que tenía el mariscal Estigarribia,
y la que fue escuchada por el presidente de la República en aquel momento, el doctor Eusebio Ayala, y la que se ejecutó fue justamente la de ir lo más al frente posible al encuentro de las tropas bolivianas. Esa era la concepción estratégica del mariscal Estigarribia, del entonces teniente coronel Estigarribia. Por eso el presidente lo nombra a él siendo un teniente coronel por la preparación que tenía. Era uno de los pocos oficiales de Estado Mayor que hizo el curso de Estado Mayor en Francia, ¿verdad? En un periodo de entreguerras en que se estaba analizando, ¿verdad?, el reemplazar al caballo por los elementos motorizados, mecanizados, justamente para la movilidad de la fuerza. Entonces, él fue escuchado y a raíz de eso, entonces se preparó las operaciones, ¿verdad? Por líneas interiores. Nosotros, ¿verdad?, conscientes de la inferioridad en cuanto a personal y material que teníamos, porque también manejábamos mucha información. Nuestras legaciones diplomáticas y militares en el exterior en aquel momento informaban de los preparativos bolivianos y efectivamente teníamos inferioridad en todo. Entonces, lo que normalmente una fuerza hace en esas condiciones es la de realizar operaciones por líneas interiores o establecer un punto central y a partir de ahí entonces batir al enemigo por partes que iba a venir. Se tenía la información de que los bolivianos tenían como seis núcleos de 10.000 hombres cada una en condiciones de converger, ¿verdad?, sobre el punto central donde estaban concentradas nuestras tropas, que era en Isla Poí. Entonces, ante esta amenaza, o sea, lo que se hace entonces era un empleo por líneas interiores, justamente para poder batir a ese enemigo por partes. Comprendo. El coronel Viveros nos habló hace instantes del Mauser paraguayo, el que se adquirió en 1927. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de este fusil, conocido también como mata paraguayos por algunos defectos que tuvo. ¿Realmente ese infame nombre de mata paraguayos correspondía o no? Lo veremos a la vuelta de la pausa. Dijimos que íbamos a estar hablando del fusil conocido como mata paraguayos. La historia de este fusil es el siguiente. El modelo realmente corresponde a la fábrica alemana Mauser. Fue un modelo del año 1898, de ahí que se le conoce como K98, Carabina 98. Un modelo muy exitoso que con siguientes modelos se siguió mejorando y al llegar a la Primera Guerra Mundial, tras la victoria del bando occidental, Alemania tuvo como prohibición seguir su producción. Vendió, por lo tanto, la licencia a otras fábricas. Así es como el Paraguay termina adquiriendo de una empresa española una versión de este fusil, que al llegar en el año 1927 y ser empleado para la práctica de tiro, comenzó a presentar algunos defectos. Sucedía que el cartucho era muy potente, hacía explotar la recámara y, por la posición de tiro, esta ocurría al frente de la cara del soldado. De ahí, algunos políticos la comenzaron a llamar como la mata paraguayos. Fue realmente así. Estamos con el coronel Jesús Viveros para justamente consultarle. ¿Es realmente que este arma fue un defecto insalvable para la preparación del Chaco? Bien, profe. En parte sí, profesor. Así mismo fue como que dijimos que la compra de estos fusiles fue apresurada. Por lo tanto, entonces hay una información o sea, tenemos la información de que en el proceso de fabricación
faltó un material en la aleación del acero que se utilizó, el tungsteno, ¿verdad? Faltó en según los documentos que tenemos, ¿verdad? Bueno, a raíz entonces de esto tenía algunas deficiencias en la parte, en el material, digamos, especialmente en el tubo cañón, en el estriado, todo eso, ¿verdad? Y en el cajón de los mecanismos también, ¿verdad? Bueno, pero el problema, y de acuerdo a los estudios que hizo el propio capitán Bozano en ese momento, el problema principal fueron los cartuchos, o sea, la pólvora que contenían los cartuchos, que en vez de deflagrar, ¿verdad? Que es el proceso que se produce cuando se dispara un armamento, lo que hacía era, el cartucho lo que hacía era explotar. Entonces, ahí como usted mencionó, al explotar eso en la recámara del fusil, entonces probablemente o sea, siempre fue un riesgo, o sea, habrá habido muchos accidentes, ¿verdad? En ese sentido, y como usted mencionó, por la cercanía con el rostro del tirador, eso sí o sí iba a producir una herida o habrá producido alguna herida. También hubo fusiles con problemas en el tubo cañón, ¿verdad? Que se deformaba justamente al salir el proyectil, justamente por la potencia que tenía la pólvora. Según las informaciones, esta, estos cartuchos que fueron comprados de Bélgica, la mayoría, eh, tenían que ser utilizados en forma inmediata. No eran proyectiles y nosotros los tuvimos guardados de repente en los depósitos. Y a raíz de eso lo que empezaron a tener estos problemas. Tuvieron estos problemas que fueron subsanados justamente al comprar otros cartuchos o de otro lado. Entonces ya dejamos de tener estos problemas. Y los que tenían problemas estructurales del tubo cañón, esos fueron arreglados en el arsenal de Marina en su mayoría. Y así se inició la guerra, las primeras batallas, por darle un ejemplo, en la batalla de Boquerón, eh, más de 7.000 fusiles mata paraguayos han entrado en acción, ¿verdad? Entonces, y después, en el transcurso de la guerra mismo, muchas batallas las hemos ganado con estos fusiles. Eh, por eso de repente es medio contradictorio pero no se niega que tuvieron defectos, que tuvieron estos defectos. Y de repente también es importante mencionar que ese concepto también tiene una connotación política, ¿verdad? De repente eh, de las facciones de repente que estaban contra el gobierno, por supuesto, no, seguramente las dimensionaron un poco más, ¿verdad? Ujú. Los problemas que tuvieron inicialmente estos armamentos. Ahora, ¿este lote de fusiles no fue el único que se adquirió, sino que se siguieron adquiriendo después o solamente con estos Mauser se inicia la guerra del Chaco? No fueron adquiridos más armamentos, varias compras se hicieron, ¿verdad? Eh, por darle un ejemplo, en pistolas, este de 1926 fueron 10.000 fusiles los que vinieron. En 1929 también vinieron otros 7.000. Entonces, y muchas ametralladoras. Y ya en 1932 vinieron más de 10.000 fusiles más, que para poder completar y, y armar, ¿verdad? Nuestras nuevas unidades que se fueron creando también, y grandes unidades eh, en el transcurso de la guerra. Nosotros empezamos la guerra del Chaco teniendo apenas un cuerpo de ejército. O sea que mínimo necesitábamos tres para ese teatro de operaciones. Y eso se fue completando en el transcurso de la guerra. Y eh, básicamente teníamos para armar a las primeras grandes unidades. Después entonces
como le mencioné, ya se fueron adquiriendo más armamento. Un tema que siempre se suele señalar es que tras las primeras batallas como la de Boquerón, los soldados paraguayos, al requisarse el armamento boliviano, cambiaban su fusil. ¿Qué hay de cierto en que eso ocurrió o no? Y sí, definitivamente sí, porque eh, de por sí el armamento boliviano era mejor, en el sentido que tenían mejores fusiles, el mismo calibre probablemente, y probablemente ya ya que está el general Hans Kuhn, ¿verdad? El comandante probablemente también de origen belga, ¿verdad? Ya que Alemania no producía, entonces ellos tenían el Mauser belga en su... Entonces, es cierto eso. Y después las armas automáticas y eso, ellos tenían en gran cantidad. Nosotros, dentro de los trofeos de guerra que tenemos, ¿verdad? Hay algunos fusiles acá. En nuestro país hay muchos fusiles automáticos, ya que especialmente los fusiles ametralladora, los Breno, por ejemplo, de fabricación checa que nosotros no teníamos. Entonces, más esas armas lo que buscaban nuestros soldados, porque eran armas automáticas. Y después también el subfusil Steyr, el famoso Piripipi, que era un subfusil con el calibre 9 milímetros. Ese sí que era el más apetecido y que también cayó en gran cantidad también en nuestro poder. Nosotros tuvimos regimientos enteros armados con estos subfusiles, que eran armas automáticas, con cargadores de 30 cartuchos, que por supuesto daban un poder de fuego impresionante para el combate cercano a las unidades que estaban armadas con estos armamentos. Esas grandes capturas se produjeron en Campo Vía y El Carmen, básicamente. Entiendo. Obviamente, si nosotros analizamos ya los sucesos que ocurrieron, vemos que al inicio de la guerra del Chaco, el Paraguay tuvo ventaja. Por lo tanto, se puede señalar que hubo una buena preparación. Ahora, esta buena preparación a su criterio, a su entender y análisis, ¿fue por el armamento que tuvimos o fue más bien por la pericia táctica del aprendizaje de los oficiales que se fueron a Europa y las instrucciones que se daban aquí a la soldada? ¿Qué fue lo gravitante realmente para tener ese inicio tan auspicioso en lo que fue esa guerra del Chaco? Bueno, la guerra del Chaco podemos dividir en tres fases, básicamente. Podemos hacer una división rápida que eh, primeramente fue una ofensiva inicial. La batalla de Boquerón fue una ofensiva inicial que se hizo justamente para demostrar a la comunidad internacional que el Paraguay tenía capacidad militar. Pero en el fondo nos faltaba, como le mencioné, mucha preparación en cuanto al completamiento de los cuadros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos un solo cuerpo de ejército. Entonces, no podemos tampoco decir que estábamos muy preparados para para las primeras batallas. Entonces, eh, después de Boquerón, al no tener las condiciones para continuar esa ofensiva, para continuar esa ofensiva, uno tiene que tener las condiciones necesarias en cuanto a personal y material. Y al no tenerla eso, entonces, al no tener eso, mejor dicho, nuestro ejército adopta una actitud defensiva en una línea de aproximadamente 220 kilómetros del río Pilcomayo hacia el norte. Entonces, estuvimos a la defensiva en todo ese periodo, por supuesto, sin renunciar totalmente a las acciones ofensivas también. Lo que se hacían eran solamente ofensivas limitadas. Por eso ese periodo de 1933 hasta septiembre aproximadamente se desarrolla lo que se llama una guerra de milímetros en todo un frente de 220 kilómetros. Y bueno, después de ese periodo, nuestro ejército
reuniendo ya 3 cuerpos de ejército en el teatro de operaciones, teniendo las condiciones necesarias, hemos pasado a la ofensiva. Ahí fue la primera gran maniobra que termina con la victoria de Campo Vía. Entonces, a partir de ahí, entonces, cambiamos de actitud y hemos pasado a la ofensiva, porque era la única forma de recuperar el territorio perdido hasta ese momento. Y acá confluyen muchas cosas. La preparación de nuestros oficiales, que en su gran mayoría se han formado en Chile. O sea, algunos se han perfeccionado, el caso del mariscal Estigarribia, que estuvo en Chile inicialmente, después también se fue a Francia a hacer el curso de Estado Mayor, y otros oficiales que corrieron la misma suerte, ¿verdad? Entonces, nuestros oficiales teníamos oficiales muy preparados, y después, así como lo reconoció el propio mariscal Estigarribia, la guerra se ganó con el sacrificio, el espíritu de sacrificio del soldado paraguayo. El propio mariscal Estigarribia lo reconoció en su libro, en sus memorias. Excelente. Coronel, le agradecemos muchísimo poder compartir este tiempo con nosotros, hablar de la historia, algo que realmente nuestro pueblo, yo creo que lo necesita, lo requiere. Muchísimas gracias, coronel. El coronel Jesús Viveros nos estuvo acompañando en esta primera emisión de Charlando con la Historia. Nos vemos en una semana.